Agradezco de nuevo al Señor por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Y este día vamos a continuar hablando respecto al ministerio del Señor Jesús. De hecho, el tema de esta mañana es Jesús, principio de su ministerio. Y vamos a leer un versículo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, el versículo 17. Antes de leer, quiero que oremos y que encomendemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, muchas gracias por la vida. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y encontrar en ella sabiduría y bendición. Yo te ruego, Señor, que me permitas hablar de este libro, del Evangelio de la verdad, con sencillez y con sabiduría de parte tuya. Bendice a todo aquel que escuche esta enseñanza. Abre los ojos de su entendimiento a fin de que pueda ser edificado y la iglesia del Señor crezca. Muchas gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Mateo encontramos este versículo, el versículo 17, que dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema, como antes lo mencioné, es Jesús, principio de su ministerio. Según la Escritura, según la Biblia, antes de iniciar su ministerio público, el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. Y posteriormente dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado o para ser probado. Esos son los acontecimientos que narra el capítulo 4 en su inicio, en este Evangelio de Mateo. Y vemos al Señor Jesucristo ya a partir del versículo 12 en adelante, dando comienzo a su ministerio. Cumpliendo toda Escritura, comenzó su ministerio, como lo dice ahí el versículo 12, en la región de Galilea. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dice ahí que dejó la ciudad o el lugar llamado Nazaret y vino a Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Y dice también que esto sucedió así para que se cumpliese la Escritura, según lo que había dicho el profeta Isaías. Entonces, el Señor marca el inicio de su ministerio en obediencia a su Padre. Y esto es lo que encontramos en el Evangelio de Mateo, que el Señor comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Como también lo vamos a ver un poco más adelante, el Evangelio de Marcos hace un poco de más énfasis en la escritura de este mensaje o de esta verdad, porque dice
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la porción realmente que quiero que utilicemos para abrir con esta enseñanza. En primer lugar, me gustaría que observemos que el mensaje de Dios al mundo no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y prueba de ello es la escritura en el Antiguo Testamento. A la nación de Israel, Dios continuamente le llamó al arrepentimiento. Es uno de los mejores ejemplos que tenemos en las páginas del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta terminar con Malaquías. Todos los libros enfatizan cómo Dios siempre llamó a la nación de Israel, al pueblo, para volverse a Dios, de manera que podemos ver, por ejemplo, algunos versículos para apoyar esta verdad. Y ahí en Isaías capítulo 55 tenemos un versículo que quiero leerlo para que recordemos cómo es que se hacía el llamado para el pueblo, para la nación de Israel, y de esa manera podemos decir que el mensaje no ha cambiado hasta el día de hoy. Al mundo existente de esa época se le decía, según Isaías 55, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Pero también agrega en el versículo 6 y 7 de esta manera: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sigue la escritura diciendo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La escritura una y otra vez enseña que el mensaje en el Antiguo Testamento fue un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de llamar a la nación a volverse al Dios de los cielos. Como también nosotros podemos encontrar otra enseñanza muy práctica en un libro corto del Antiguo Testamento llamado Jonás, por el personaje que ahí encontramos en relación a todo lo que se describe. Jonás fue utilizado por el Señor para ir a una ciudad llamada Nínive, la cual estaba en un tiempo de decadencia espiritual e idolatría, en desobediencia a Dios, y él, es decir, Dios, decidió darle una oportunidad y buscar una forma de cómo ellos se arrepintieran y se volvieran a su verdad. Entonces mandó a este hombre, a este profeta llamado Jonás, para que la ciudad se volviera a Dios y de esa manera hacer su voluntad. Entonces, lo que encontramos ahí, incluso posteriormente fue utilizado por el mismo Señor Jesucristo en el mismo Evangelio de Mateo, ya en el capítulo 12, e hizo una
alusión a cómo había sucedido en aquel tiempo con Jonás. Vea usted conmigo en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, en el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Esa es la manera de cómo el Señor Jesucristo pone de ejemplo lo que había sucedido tiempo atrás con la predicación del profeta Jonás en una región, en una ciudad llamada Nínive. Ellos se volvieron al mensaje de arrepentimiento, al mensaje proclamado, y respondieron con arrepentimiento de sus actitudes, de sus hechos. Entonces, como antes lo había mencionado, el Señor Jesucristo enfatizó su mensaje también de una manera bien singular y relacionada con el mensaje que Juan el Bautista había venido a enseñar también antes del Señor Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la forma de cómo el Señor lo anunciaba desde el inicio. Y como antes lo mencioné, el Evangelio de Mateo lo afirma y lo muestra de esta forma. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la forma como lo pone el Evangelio de Marcos. Ahora, el mensaje de alguna manera es el mismo, ahora centrado en el Señor Jesucristo o en palabras del Señor, pero de una manera que era consecuente al mensaje que antes había venido a hablar Juan el Bautista. El mismo mensaje de hoy, el mismo mensaje que sigue siendo claro, porque este mensaje del Evangelio es eterno. El tema del arrepentimiento fue un tema constante en todo el ministerio del Señor Jesucristo. En todo su ministerio público, Él enfatizó este mismo mensaje. Al dar a sus discípulos la gran comisión al final de este Evangelio de Mateo, el Señor les encomendó diciendo que predicaran el mensaje de arrepentimiento. Y cuando nosotros lo estudiamos, lo encontramos así en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 y el versículo 47, ya casi al final dice, bueno, leo el 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces el mensaje del arrepentimiento es lo que el Señor Jesús enfatizó después de Juan y lo que enseñó a sus discípulos para que ellos pudieran así continuar enseñando. La razón de predicar de la iglesia hoy en nuestro tiempo sigue siendo la misma. Como ya lo mencioné, el Evangelio es eterno. El Evangelio, la palabra de Dios, es la misma ayer, hoy y siempre. Y de esa manera necesita seguir siendo predicada.
El reino de los cielos se ha acercado, y cuanto más cerca está el reino, tanto más fuerte es el argumento. Ahora la salvación está más cerca, como lo enfatizaba también el apóstol Pablo a los hermanos en Roma en el capítulo 13 y en el versículo 11, cuando les dijo de esta manera: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El evangelio sigue siendo el mismo y hasta hoy sigue siendo el mismo, pero ahora usted y yo estamos más cerca de la salvación, como le dijo Pablo a los romanos, desde el momento en que nosotros creímos. El reino de los cielos y el reino de Dios, según la enseñanza de Mateo, Marcos y Lucas, son sinónimos, y la diferencia quizá estriba en que el evangelio de Mateo, por ejemplo, era un evangelio que estaba dirigido a un grupo de judíos, y así, de esa manera, él evitó pronunciar aquel nombre sagrado, y por eso dijo el evangelio del reino. El evangelio de Marcos escribió a otro tipo de personas, gentiles, y de esa manera también ellos dieron a entender el mensaje diciendo el reino de Dios, porque de esa manera se hacían entender mejor por sus lectores. Ahora, podemos decir que este reino comenzó a estar al alcance de la mano y en medio del pueblo con la primera venida del Señor Jesucristo, pero será experimentado a plenitud cuando ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, como lo dice Pablo a los Filipenses capítulo 2 y versículo 10, que de hecho me voy a permitir leerlo porque es una gran verdad. Como repito lo que antes mencioné, el evangelio del reino ahora tiene un mejor cumplimiento en el momento que se escribe este capítulo 2 de Filipenses, cuando dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí tendrá su mejor cumplimiento. Llegó al alcance de la mano de todos cuando el Señor vino por primera vez al mundo, pero tendrá su mejor cumplimiento ya en el tiempo postrero, en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo sea honrado por todos. Bien, el mensaje de Dios al mundo no ha cambiado, y es lo que podemos observar ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y versículo 21, cuando dice de esta manera: y enseñan costumbres. El libro de los Hechos, en el capítulo 16 y versículo 31, dice así: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese sigue siendo el mensaje de hoy, el mensaje del arrepentimiento, creer en el Señor Jesucristo. Y es el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, quienes lo enfatizan ya en el Nuevo Testamento. Pero las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, al decir cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, es el mensaje de la iglesia hoy en día. Es la enseñanza que debe pregonar la iglesia. Ahora, quiero hacer otra referencia en relación a este mensaje del Señor Jesús, el cual podemos decir que tenía tres aspectos principales durante todo ese ministerio. Hizo
un énfasis en su mensaje con estos tres aspectos. Él enseñaba, sanaba y predicaba. Así lo dice el mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 4 y versículo 23. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así enfatizó el Señor su ministerio. Enseñando, ¿dónde? Dice ahí ese mismo versículo 23 que enseñaba en la sinagoga de ellos. También nosotros encontramos que el Señor Jesús, como a partir del capítulo 5 del mismo Evangelio de Mateo lo notamos, enseñaba a las multitudes en un monte. Este capítulo 5, 6 y 7, de hecho lo conocemos como el Sermón del Monte, porque él estaba en un lugar abierto y ahí predicaba, ahí enseñaba. Entonces, de esta manera podemos decir que número 1, recorrió toda Galilea enseñando a las multitudes, enseñaba en las sinagogas. El Señor Jesucristo entonces recorrió toda Galilea enseñando. Le enseñaba a las multitudes, enseñaba en las sinagogas y también enseñaba a sus discípulos. Ahí el capítulo 11 de este mismo Evangelio de Mateo nos hace esa mención en el versículo 28, en el versículo 29 y 30. Veámoslo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa era la enseñanza del Señor a todos. Era la enseñanza de Jesucristo a aquellos que estaban cerca de él como sus discípulos. La enseñanza fue dada con autoridad. Así dice el capítulo 7 al final, que la gente, cuando él terminaba de predicar, dice estas palabras: la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así mencionaba la gente en ese tiempo. Ahora, como hasta el día de hoy sigue siendo la palabra de Dios enseñanza de autoridad, pero también sigue siendo, como en el tiempo antiguo, como en el tiempo del Señor Jesucristo, nuestro tiempo, en relación a la respuesta que se da a ese evangelio que se predica. Y el Señor también, al enseñar en el capítulo 13, hay algo bien triste, podemos decirlo, porque es la reacción de un mundo que vive en pecado. Ante la verdad del evangelio siempre hay una reacción. Ante la verdad del evangelio que es predicada con autoridad, siempre existe lo que sucedió en aquel tiempo. Capítulo 13 del mismo Evangelio de Mateo, los versículos del 14 en adelante. De manera que se cumple en ellos, es decir, en los que escuchan, la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen,
Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El mensaje del Señor Jesucristo, tanto como lo predicó Juan el Bautista, tanto como lo predicó él a las multitudes en las sinagogas o a sus discípulos, tanto como la iglesia lo ha enseñado a través de los años, siempre tiene una respuesta. Y lamentablemente esto se sigue como una misma respuesta de las personas. Oyen, pero realmente no oyen. Ven, pero realmente no perciben. Y se sigue engrosando el corazón de muchos. Oyen con sus oídos, pero pesadamente cierran sus ojos a la verdad de Cristo para que no vean, dice este versículo, para que no oigan. Y de esa manera no podrán entender y no se van a convertir y Él no podrá sanarles. Esa es una gran verdad que está acá. Y esto es lo que sucedía con la nación de Israel en el Antiguo Testamento o con las naciones paganas vecinas de Israel. Pero también es lo que sucedió en el Nuevo Testamento y es lo que ha sucedido a través de los siglos con la predicación del Evangelio por medio de la iglesia. Y es lo que también habrá de suceder en el tiempo futuro. En el libro de Apocalipsis, la Biblia habla de cómo Dios permitió que se hiciesen señales de parte de Él para todas las multitudes, pero ellos, ensoberbecidos en su propio orgullo y pensamiento, se volvieron en contra de Dios o se volverán en contra de la verdad y serán así cegados de su entendimiento. Entonces, la enseñanza fue dada con autoridad en aquel tiempo como hasta ahora. Y la respuesta en muchas oportunidades sigue siendo la misma. Esto es en relación a la enseñanza. Pero, como dijimos que el énfasis del Señor Jesucristo era enseñar, sanar y predicar, veamos ejemplos de sanidad para el mensaje, para que su mensaje fuera recibido. Por ejemplo, siempre en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, ahí dice que el Señor sanó a un hombre que tenía lepra en su cuerpo. Y dice la escritura así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. También el mismo Evangelio de Mateo habla de cómo el Señor hace un milagro y cura también a un siervo de un centurión. Además, la Escritura hace énfasis y cuenta de cómo el Señor sanó a la suegra del apóstol Pedro, cuando dice ahí en el versículo 16 del capítulo 8: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Antes de esto, en el versículo 14 ha mencionado diciendo: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y después sigue ese versículo también diciendo que vinieron muchos a la casa de Pedro y ahí él les sanó, endemoniados que vinieron a él para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que él había tomado nuestras enfermedades y había llevado nuestras dolencias. Bien, hay enseñanza de cómo el Señor sanó a una mujer que tocó su manto. Hay enseñanza
en el capítulo 9 de cómo el Señor sana a un paralítico. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en el versículo que continúa esta narración, el versículo 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Sanó también a un paralítico, sanó, y como antes lo mencioné, sacó demonios de las personas. Y hay un versículo en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo que dice que él sanó a muchos otros más. Por ejemplo, el versículo 29 en el capítulo 15 dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que el Señor Jesús hizo en su tiempo de ministerio. Así enfatizó él esa parte de sanidad, predicando, como antes lo dijo, enseñando, sanando y predicando a las multitudes. Incluso el Señor en determinado momento les dijo de esta manera, llamando a la multitud, les dijo: oíd y entended. Mire qué necedad había en el corazón de las personas para que el Señor Jesucristo se tomara esas palabras en él, de decirle: oigan y entiendan. Es lo que está sucediendo alrededor nuestro. El evangelio es predicado, pero la gente ni oye ni entiende. Entonces es necesario decirle: oigan y entiendan el mensaje de Cristo, la predicación del evangelio. El Señor le predicó también a sus discípulos, y hay una muestra de ello en el capítulo 16 de Mateo, en los versículos del 24 en adelante, cuando dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa era la enseñanza del Señor Jesús también a sus discípulos. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ese era el énfasis de la predicación. A las multitudes, a los discípulos, también a los líderes religiosos. El Señor los confrontaba continuamente, haciendo práctica su enseñanza. En el capítulo 22, en el versículo 23 del mismo evangelio de Mateo, podemos leer así: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y ahí está toda una narración de cómo el Señor les mostró a ellos, a aquellos líderes religiosos, una verdad. En los versículos 13 y 14 también del capítulo 23 vemos cómo se dirige a los fariseos.
diciéndoles: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y así, de esa manera, él en todo ese capítulo 23 les enseñaba diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el comino, el eneldo, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. También el versículo 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que de fuera, lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La predicación del Señor Jesucristo era enfatizada a las multitudes, se enfatizaba en los discípulos, pero también a los líderes religiosos de aquella época. El Señor de esa manera dirigió su enseñanza, y a todos hoy, en este tiempo, también mostró una verdad. Capítulo 24, versículo 27 en adelante, el Señor Jesucristo, enseñando para todos, dijo: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. El versículo 35 también en este mismo capítulo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El versículo 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. El versículo 31 al 34 del capítulo 25 del Evangelio de Mateo dice también de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Evangelio será predicado, y el énfasis es el mismo para usted y para mí, para usted que escucha, y para mí también es el mensaje del Señor Jesucristo. Hasta el tiempo de hoy sigue siendo la misma enseñanza. Quiero concluir de manera que recordemos, como en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías dice en el capítulo 45 y en el versículo 22 de esta manera: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esa es la verdad de Dios para todos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O como cuando el Evangelio de Juan dirá que Dios amó tanto al mundo y que por eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Evangelio de Juan, el versículo famoso, conocido por todos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la verdad del Evangelio a ser enfatizada. Todos, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos esa enseñanza escrita, la cual es necesario que sea repetida para que todos escuchen esa verdad.
La carta a los Hebreos en el capítulo 10 también hace muestra de esta verdad que la iglesia tiene que seguir predicando. Capítulo 10, versículos del 16 en adelante. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de su pecado y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un Dios, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la enseñanza del Señor. Esa es la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. También, Primera de Pedro, capítulo 2, hace este énfasis en el versículo 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y en el capítulo 5, el versículo 10 y 11, también sigue diciendo de esta manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un último versículo que quiero leer para que quede también en esta enseñanza. Es lo que afirma el apóstol Juan ya al final de este escrito en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, es decir, el capítulo 22. Hace un cierre en relación a esta enseñanza que fue dada desde el comienzo. Versículo 22, el capítulo 22 y versículo 7, dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el versículo 12 dice: y he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El mensaje del Evangelio, el Señor Jesucristo lo comenzó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el mensaje del Señor Jesús en todas las naciones y hasta el tiempo de hoy. Bendito sea nuestro Señor, bendito sea nuestro Padre. Oremos. Gracias, Señor. El mensaje siempre ha sido el mismo. Volveos a mí, dice el Señor, todos los términos de la tierra. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin precio. El mensaje de arrepentimiento siempre ha estado de parte de Dios al hombre. Gracias, Señor, porque no nos has olvidado y siempre nos has llamado a buscarte. Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras y por medio de los profetas, hoy en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de su palabra. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Amén.